con Antonio Miguel Carmona. Programa patrocinado por Sisley. Yo no tengo tanta capacidad para eso, ¿verdad? para situar todo eso en el calendario. Yo lo que creo es que a corto plazo no lo veo. Buenas noches. Mañana, sábado, el Partido Socialista iniciará su 39º Congreso Federal en la situación de fragilidad política y parlamentaria más grave de los últimos 40 años. Tan grave que han reelegido secretario general del partido al hombre que les condujo a 2 derrotas electorales consecutivas y a una representación parlamentaria muy por debajo del listón psicológico de los 100 escaños. Lo vemos ya en las 5 W. Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba hubieran considerado los 85 escaños que Pedro Sánchez consiguió en las últimas elecciones generales como una derrota vergonzosa. Pues bien, el padre de esa derrota será aclamado mañana en el 39º Congreso Federal del partido como el líder socialista que militantes, compromisarios e incluso votantes le encargarán la reconquista del poder y la nueva estrategia política del partido. Mañana, sábado, se iniciará el cónclave. Dentro, un Partido Socialista desorientado, derrotado y sin rumbo táctico y estratégico. Y lo que es peor, navegando en la más absoluta indefinición respecto a España y al proyecto socialista para la nación. Y a la que dicen servir, la fuerza del PSOE no estará precisamente en el interior del Congreso. ¿Dónde reside esa fuerza? El PSOE busca en las alianzas que le son imprescindibles para poder llegar al poder y no solo son posibles con Podemos, improbables con Ciudadanos y letales con las minorías. Esa es la principal encrucijada en la que el PSOE deberá tomar una decisión trascendente, de aquí al menos a las próximas elecciones generales. Desde luego, la introducción de la plurinacionalidad de España en una doctrina política, por mucho que Pedro Sánchez diga ahora que la matizará este fin de semana. No augura nada bueno y Pablo Iglesias lo sabe. Por eso espera sin nada que perder en los aledaños del 39º Congreso del PSOE a que los socialistas jueguen sus propias cartas mientras él baraja las suyas, consciente de que sus naipes son los que Pedro Sánchez necesita para ganar en el cambalache político lo que las urnas le negaron. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, María. Pedro Sánchez es una calamidad política cuyo mayor timbre de gloria consiste en haber llevado al PSOE a la más paupérrima situación parlamentaria en 40 años. Aún así, los socialistas le pusieron alfombra roja en las últimas primarias, lo cual ofrece una imagen lamentable de la fortaleza de un partido que ha gobernado España durante más de 20 años. Esos son los auténticos avales con los que Pedro Sánchez se presenta ante el 39º Congreso Federal que comienza mañana. Es todo lo que tiene que ofrecer, escaso y nefasto bagaje, sin duda, aderezado además con sus cabildeos sobre la plurinacionalidad de España, que hacen crujir las cuadernas incluso de los socialistas que no se atreven a expresar abiertamente su oposición a tal disparate, que solo hace felices a los comunistas de Podemos y a los separatistas periféricos, que esperan anhelantes fuera del Congreso lo que los socialistas temen intramuros del cónclave, que triunfe ese disparate sanchista de la plurinacionalidad del Estado. Mientras los socialistas no acepten programáticamente que España no es relativizable, porque es una realidad histórica y políticamente absoluta, siempre estarán a merced de los comunistas y de los separatistas, que es a lo que les va a conducir nuevamente Pedro Sánchez. La bochornosa ola de calor que se cierne sobre España se recrudecerá a lo largo del fin de semana en toda la península. Las autoridades sanitarias municipales, autonómicas y nacionales alertan a la población sobre la conveniencia de estar permanentemente hidratados y de huir de la exposición solar y al calor en las horas centrales del día.
Carles Puigdemont ha enviado esta tarde una carta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en la que pide acudir a la Cámara Baja lo antes posible para explicar el anuncio de un referéndum de independencia en Cataluña. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, advierte de que aplicará sin complejos la ley contra todos aquellos voluntarios que participen en la convocatoria, organización y desarrollo del referéndum separatista catalán del próximo 1 de octubre. El Ministerio de Exteriores ruso confirma la muerte tras un bombardeo de la aviación rusa del líder del Estado Islámico. No obstante, el ISIS ni confirma ni desmiente la muerte de su líder, al que en 8 ocasiones anteriores también se le dio por muerto. Y en nuestra sección semanal de tendencias hablaremos del análisis que ha hecho el sastre del rey Juan Carlos de los trajes de sus señorías en la moción de censura a Mariano Rajoy y de los estrenos de la cartelera cinematográfica. Yo no tengo tanta capacidad para eso, ¿verdad? para situar todo eso en el calendario. Yo lo que creo es que a corto plazo no lo veo, ¿eh? No lo veo porque esta semana acabamos de tener una. Y, en fin, hacía 30 años que no teníamos otra. A ver si íbamos a pasar de 30 años en 30 años a 3 meses y 3 meses. El futuro secretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, ha cortado las alas a Pablo Iglesias al descartar que el Partido Socialista vaya a presentar una nueva moción de censura a Mariano Rajoy, al menos en el corto plazo. Así lo ha dicho en declaraciones a Radio Nacional de España, insistiendo en que antes es necesario buscar puntos de acuerdo con otros partidos. Palabras que se producían tras la nueva oferta de Podemos presionando a Sánchez a tender la mano a su partido y a los nacionalistas y advirtiendo al líder del Partido Socialista de que si esta vez defrauda de nuevo a sus militantes, su final será definitivo. Y es que Iglesias insiste en un gobierno de mayoría alternativo al Partido Popular, convencido de que unidos con otras reglas diferentes pueden ser más fuertes. Le dije: la gente de Esquerra Republicana de Cataluña puede tener muchas diferencias con nosotros, pero esta gente es honrada y esta gente es progresista. Ustedes gobernaron con ellos en Cataluña cuando el famoso tripartit, que tuvo cosas malas, pero que tuvo cosas buenas. Busquemos acuerdos entre progresistas. Tendamos la mano a Esquerra Republicana, planteemos que a lo mejor en Cataluña se puede construir una mayoría social progresista. Yo creo que lo que ha ocurrido en el Partido Socialista en sus primarias es muy importante y revela, digamos, un cambio no solamente en ese partido, sino un cambio en el país en el que ha sido algo muy llamativo ver a la militancia del Partido Socialista dando una lección no solamente a las élites de su partido, sino a buena parte de los poderes económicos y de los poderes mediáticos en España. Advertencias a Sánchez también desde el Partido Popular, aunque en sentido contrario. Apretar la mano de Iglesias será letal para el PSOE y para los intereses de España. Así lo cree el entorno de Mariano Rajoy y más concretamente Andrea Levy, que recomienda a Sánchez que en lugar de insistir y sustraer la voluntad de los españoles que votaron al PP, se esmere en ganar unas elecciones. Declaraciones en el mismo sentido de Albert Rivera. El líder de Ciudadanos ha advertido al secretario general de los socialistas de que no conseguirá una mayoría alternativa. Digo yo que no llevará mucha razón cuando hay un volumen tan importante de diputados que no quiere que el señor Pablo Iglesias sea presidente, que no quiere que gobierne Podemos. Yo desde luego le diría al señor Pablo Iglesias que si quiere gobernar España, que si quiere gobernar este país, que gane unas elecciones. A mí me parece la práctica más democrática que puede existir. Pues ahí le esperamos, ganando las elecciones. Nos pedía otra vez que nos pusiéramos de acuerdo con los separatistas y con todas las marcas de Podemos, todo el gobierno Frankenstein que dijo Rubalcaba, y también tenía razón, Rubalcaba era un gobierno Frankenstein, ¿no? Mire, yo les digo una cosa, nosotros no vamos a participar de inventos, ni de batiburrillos, ni de gobiernos Frankenstein. Nosotros ya tenemos bastante con controlar este gobierno como para controlar un gobierno con 18 partidos, con independentistas, con Pedro Sánchez y lo que tiene internamente, con Pablo Iglesias y sus 24 círculos. No. Pedro Sánchez será proclamado este fin de semana secretario general del Partido Socialista en el 39º Congreso Federal y lo hará acompañado de los que más le han llevado al triunfo, de sus militantes. Veamos cómo se va a desarrollar ese Congreso Socialista. Laura Fernández Cañas, muy buenas noches. Muy buenas noches, María. Pues desde este viernes y hasta el domingo el PSOE celebrará su Congreso número 39. ¿Pero de qué se trata? El Congreso es el principal órgano de elección para decidir quién manda en el partido y cuál va a ser la línea política
política de los próximos años. El escenario, el Palacio de Congresos de Madrid. Veamos concretamente qué se decide. Lo más importante es la ratificación del secretario general elegido en proceso de primarias, que como saben tuvieron lugar el pasado 21 de mayo y que salió ganador Pedro Sánchez. Pero no solo se elige al líder, también se determina la hoja de ruta política del partido y se votan los nuevos estatutos, es decir, las reglas que rigen dentro de la formación. Entre los temas candentes que se debatirán previsiblemente en el Congreso se encuentra esa declaración de Granada que defiende reformar la Constitución para avanzar hacia un Estado federal, la pérdida de votos del PSOE y la abstención de la formación que permitió la investidura de Mariano Rajoy. ¿Y quién participa en este Congreso? Los delegados socialistas, 1.004 delegados elegidos en los denominados congresillos, en los que se presentaron listas de unidad. De ellos, 532 pertenecen a Sánchez, 394 a Susana Díaz y 78 a Patxi López. En cuanto a cómo se organiza el Congreso, la estructura es la siguiente. Hoy viernes se ha abierto el proceso de acreditación de esos 1.004 delegados de los que hablábamos. El sábado será la jornada más larga. Se inaugura a las 10 de la mañana y las comisiones se prolongan hasta las 10 de la noche. Ya el domingo, entre las 9 y 11 de la mañana, se votan las candidaturas de los órganos federales y a las 12 de la mañana el recién ratificado secretario general clausura el Congreso y presenta la nueva ejecutiva ante 6.000 militantes. En cuanto a las novedades de este Congreso, habitualmente es tradición que el líder saliente de un discurso, en este caso, y al haber estado en el partido en manos de una gestora durante 9 meses, el líder saliente, Javier Fernández, no hablará. Otra novedad es esa clausura ante los militantes que no se hacía tradicionalmente, María. Y ahora sí, ahora Puigdemont acepta la invitación del Gobierno a venir a debatir al Congreso sobre su referéndum ilegal. Esta tarde el presidente de la Generalitat ha enviado esta carta que ven a la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, en la que pide acudir al Congreso lo antes posible para explicar el anuncio de un referéndum de independencia en Cataluña. Y no todo han sido palos a Sánchez por parte del secretario general Morado, que celebra la visión del inminente secretario general socialista sobre Cataluña. Este anhelo, defendido por Sánchez, de una Cataluña plurinacional, complace a Iglesias y preocupa en el Partido Popular, desde donde han confirmado la existencia de contactos entre el presidente del Gobierno y el líder socialista. Difícil que nosotros gobernemos solos en España y que es muy difícil que el Partido Socialista gobierne solo en España. Si alguien está diciendo, yo prefiero que el PSOE se entienda con la derecha antes que se entienda con un partido progresista catalán, digo, es muy respetable, pero creo que las bases del Partido Socialista no han votado eso. Yo estoy convencido que si en Cataluña hay un referéndum en el que una de las opciones es pertenecer al Estado español, pero con Cataluña reconocida como nación, con un nuevo marco de relaciones jurídicas, creo que eso arrasa. Unas informaciones que se producen el mismo día en el que conocemos que el Congreso de los Diputados votará sobre el referéndum separatista. Será la próxima semana a instancias de la moción presentada por el PDeCAT. Sin embargo, el debate de esta moción en la Cámara Baja tendrá lugar cuando el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ya ha anunciado la convocatoria a una consulta popular para el próximo 1 de octubre sin el aval del Gobierno y con la pregunta ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? Y ya hay respuesta de la Fiscalía. Actuará sin complejos ante cualquier ilegalidad derivada de la consulta ilegal, incluidos los voluntarios que colaboren de cualquier manera en la celebración del plebiscito expresamente prohibido por el Tribunal Constitucional. Escuchamos a José Manuel Maza. Puedo adelantarme a una situación que es una mera hipótesis, que todavía no se ha producido y que lógicamente entrará dentro de la valoración de la Fiscalía, pero teniendo en cuenta que la Fiscalía en este asunto como en todos, lo único que está, y lo he dicho en mis palabras anteriores, para hacer cumplir la legalidad. Y por consiguiente, si nosotros entendemos que en cualquier circunstancia se ha incumplido la ley y se entra en el ámbito de los comportamientos penales, lógicamente actuaremos y actuaremos, por supuesto, pues sin ningún tipo ni de complejo ni de tampoco de exacerbación de nuestra actuación. Se verá en su momento y a ello tendremos que estar.
Tras el Consejo de Ministros de este viernes, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha puesto de manifiesto que la idea de utilizar a voluntarios en el referéndum unilateral del próximo 1 de octubre revela la impotencia clara de Puigdemont y ha incidido en que la idea de que el Gobierno cada vez tiene menos apoyo social y el rechazo de los organismos internacionales, el último, el de la Comisión de Venecia. La verdad es que pasar de la AAA, que es lo que el señor Iglesias Turrión nos denominaba, a pasar al tripartito, hombre, tiene bastante imaginación, ¿no? Y yo creo que en estos momentos pensar que es posible contar con Esquerra Republicana de Cataluña, que lo único que quiere, como dicen ellos mismos, es el referéndum de autodeterminación, separarse de España para crear un gobierno en España, parece un contrasentido en sí mismo, ¿no? El Gobierno vuelve a hacer oídos sordos con el Ejecutivo Central, esta vez con la oferta pública de nuevas plazas para los Mossos. El Ministerio de Hacienda ha enviado un requerimiento advirtiendo de que solo pueden ofertar 50 plazas, pero el Gobierno considera que la argumentación de Hacienda no está fundamentada, por lo que en lugar de convocar 50 plazas ofrecerán 500. Entendemos que jurídicamente también nos ampara el hecho de que esa tasa de reposición tiene que englobar también el conjunto de la oferta y, por tanto, entendemos que hay razones jurídicas que avalan esta convocatoria, pero sobre todo hay razones de seguridad. Y de ahí que hacemos este llamamiento a la necesidad de poder convocar estas 500 nuevas plazas. Y el próximo lunes, el lehendakari Íñigo Urkullu viajará hasta Barcelona para reunirse con el presidente de la Generalitat y hablar así de la necesidad de que el Estado español reconozca su carácter plurinacional. El lehendakari asegura que le mostrará su respeto por el proceso abierto por las instituciones catalanas, pero insiste en la vía vasca para actualizar el gobierno. Y presten atención a la última locura separatista. Una tertuliana de TV3, Astrid Vierge, aseguró que la única excusa que hay para no celebrar el referéndum es que el Estado empiece a matar gente y que si no hay consulta se enfadarán mucho. D'una primera idea, no 4 idees. Què passarà si això, què passarà si jo, que no vam contestar res, només ens va dir no heu de patir per res, que ho tenim tot controladíssim. Escolta, com no hi hagi referèndum, l'única excusa per la qual no pot haver referèndum és que surtin i comencin a matar gent, i això no ho faran. Com no hi hagi referèndum, ens enfadarem molt. Arnau. Tal y como ayer les contábamos, el número 2 de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, ha concedido una entrevista en exclusiva a OK Diario tras 32 meses en la cárcel. Hoy se ha publicado la segunda parte de esa entrevista, que también ha dejado titulares muy interesantes. Tiene todos los detalles Fátima García Manzano. Muy buenas noches. El exalcalde de Valdemoro, municipio hoy reconvertido en el epicentro de la trama púnica, también ha dado su versión sobre el Tamallazo. Recordemos que en 2003 Rafael Simancas no pudo erigirse como presidente de la comunidad porque faltaron 2 diputados socialistas a la votación. Pues bien, ha asegurado Francisco Granados que Gil Tamayo recibió una compensación económica, o que al menos se la prometieron, de entre 2 y 5 millones de euros si no asistía al Pleno. Su primera pretensión era formar un gobierno con el Partido Popular, pero finalmente no fue así, por lo tanto se presentó en la Puerta del Sol para reclamar su dinero. Y que él llega a un acuerdo en el que no participa Esperanza Aguirre, sino que participan otras personas del partido, Esperanza en aquel momento no era presidenta del Partido Popular de Madrid, era solamente candidata. Tertulias, hablando de cómo el señor Montoro me ha beneficiado a mí con la amnistía fiscal, cuando yo no me acojo de una amnistía fiscal jamás. Entonces, pero es que no solamente es que lo dicen, es que dan hasta datos, es que dicen que 3 millones de euros, en fin, se me saca en programas durante horas hablando de este asunto. O sea, yo no sé si alguien va a pedir perdón, no ya a mí, yo decía hace un rato, no a mí, que no, a los oyentes y a los telespectadores a los que ustedes han mentido, les han engañado. Lo que tenía era un adosado de 4 plantas y 50 metros por planta, de 3 plantas y 50 metros por planta. Yo es que no le hago las cuentas a nadie. Algo que lo tiene que explicar él si quiere y si puede, y yo bastante tengo que explicar lo mío. No he sido uno de los más favorecidos por el señor González, ni mucho menos, todo lo contrario. Probablemente una buena parte de mis problemas en política, el responsable
Digo probablemente por quitarle un poco de hierro al asunto, haya sido el responsable o el ejecutor o como se quiera. ¿Y usted cree que él tuvo algo que ver en su suerte judicial? No lo sé. No lo puedo afirmar. No lo puedo afirmar. Lo que sí digo es que yo me he sentido siempre muy perseguido o muy, en fin, afectado por las decisiones y por la influencia de Ignacio González o Esperanza Aguirre. ¿Por qué el señor González cambia de móvil todas las semanas en el Consejo de Gobierno? Era una de sus obsesiones. Vistas las acusaciones, el Partido Popular se ha apresurado a responder. Francisco Granados puede decir lo que quiera, pero tiene que demostrarlo. Palabras de Fernando Martínez Maillo, que con esta breve explicación ha dado respuesta a la gravísima acusación lanzada por Granados. Cada uno es libre de expresar lo que estime conveniente o oportuno, aunque sea a las puertas de una prisión y aunque haya estado en prisión durante unos determinados años. Hay que tener en cuenta siempre, además, que cuando uno está inmerso en un procedimiento judicial de esta naturaleza, pues incluso no tiene por qué decir la verdad. Y en la mañana de este viernes, Francisco Granados ha hablado con los periodistas a los que les ha asegurado encontrarse perfectamente bien y no arrepentirse de nada. Tenemos conexión en directo con el director de OK Diario, el periodista que ha conseguido la primera entrevista de Paco Granados. Eduardo Inda, le saludamos ya. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches desde OK Diario. Tamayo le dijo que le habían prometido una compensación económica a cambio de traicionar a su partido, además de millones, ¿no? Bueno, la verdad es que una de las grandes sorpresas de la entrevista exclusiva que ha concedido Paco Granados, nada más salir de prisión, a OK Diario, la primera entrevista que concede es cuando se mete de lleno en el tamallazo, en lo que parece ser que fue el robo de la presidencia de la Comunidad de Madrid a Rafael Simancas y al Partido Socialista, y ahí hace unas declaraciones Francisco Granados que son, en fin, incontrovertibles desde el punto de vista de la claridad con las que las hace, y yo creo que habría que investigar, porque dice que el señor Tamayo le comentó, fue a verle en el año 2009 porque se le había prometido una compensación económica por parte de la dirección del PP de Madrid y quería que se le abonase esa compensación económica o parte de esa compensación económica. Y bueno, pues son unas declaraciones gravísimas y que yo creo que deberían mover a la actuación a la Asamblea de Madrid o eventualmente a la justicia si el asunto no ha prescrito, porque es de una gravedad infinita. Y le dijo Granados quién pactó con Tamayo para este golpe de Estado, porque en sus declaraciones exonera a Esperanza Aguirre. Bueno, él habla de la antigua dirección del Partido Popular de Madrid, porque en el año 2003 hay que recordar que Esperanza Aguirre llega en las segundas elecciones que se celebran ese año, llega a la presidencia de la Comunidad de Madrid, de ahí pasa a ser presidenta del PP de Madrid, pero antes había otra dirección que comandaba Pío García Escudero, el actual presidente del Senado, estaba también Ricardo Romero de Tejada, y el señor Granados alude a la conversación suya con Tamayo, en la cual Tamayo le habría dicho que quien le prometió esa compensación económica, que él cifra en varios millones de euros, sería la antigua dirección del Partido Popular. Por lo que yo sé, en fin, alguien que en estos momentos está en prisión del Partido Popular, una persona muy conocida, tuvo también bastante que ver en el tamallazo y en lo que revela Granados de lo que le contó Eduardo Tamayo, el diputado socialista felón y tránsfuga que con María Teresa Sáez pues hurtaron al señor Simancas la posibilidad de ser presidente de la Comunidad de Madrid. ¿Y cree que esta entrevista concedida por Francisco Granados es un aviso al PP de que puede tirar de la manta? Bueno, hay que decir que, en fin, Francisco Granados, la entrevista es muy contundente en sus declaraciones, sus respuestas son muy interesantes, muy llamativas, pero, en fin, él se queda donde se quiere quedar y yo creo que si, en fin, si hubiera querido ir más allá, él lo sabe obviamente todo, o prácticamente todo, si hubiera querido ir más allá, lo hubiera hecho y él simple y llanamente pues se ha dedicado a enseñar de momento la patita en claramente un aviso a navegantes, en fin, a unos navegantes llamados PP de Madrid, PP Nacional, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo que está haciendo es mandar un recadito porque no es menos cierto que, en fin, a él en situaciones, en situación similar a otros dirigentes del PP, pues la justicia casualmente le ha tratado mucho peor porque hay que recordar que
que Francisco Granados ha pasado entre 2 años y medio y 3 años de cárcel, y otros dirigentes del PP con hechos similares o incluso más graves pues están en libertad. Además, Granados arremete duramente contra Ignacio González, a quien responsabiliza de su suerte judicial incluso. Bueno, lo que dice no le responsabiliza tanto de su suerte judicial como de una persecución permanente, y yo creo que eso además está avalado por los hechos, tanto cuando coincidieron en el Gobierno de Madrid como cuando después de dejar el Gobierno de Madrid pues el señor González seguía yendo a por Francisco Granados, pese que había logrado deshacerse de él en la pugna por la sucesión de Esperanza Aguirre en el Partido Popular de Madrid y en la Comunidad de Madrid. Pero, en fin, a mí me ha sorprendido de esta entrevista que al señor González, en fin, lo deja un poco de lado, y desde luego no es ni la 10ª parte de ácido que yo esperaba que fuera con González, entre otras razones porque fueron íntimos enemigos, proverbiales enemigos, y enemigos irreconciliables, y por eso me ha sorprendido el trato, en fin, bastante, no diría que cariñoso, pero sí favorable a Ignacio González. También puede ser porque ve a Ignacio González en la misma situación que él ha pasado desde hace 32 meses, 961 días, que son los que se ha pasado en la cárcel Francisco Granados. Señor Inda, Granados cuenta además que González les obligaba a cambiar de teléfono móvil cada semana, que estaba un poco obsesionado. ¿No les parecía raro a los demás que se plegasen a sus deseos sin más? Bueno, Granados cuenta esa anécdota, y es como cada vez que se llegaba al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que es el Consejo de Ministros del Gobierno de Madrid, pues todos los consejeros tenían cada semana un móvil con tarjeta prepago nuevo, y en fin, las indicaciones que se les hacía es que para hablar entre ellos tenían que utilizar esos teléfonos, ¿no? En fin, cuando tú cambias de teléfono todas las semanas, es bien porque eres un narco, bien porque eres un delincuente muy peligroso, o porque eres un político chorizo. Es que si no, no cabe pensar otra cuestión, y por eso yo creo que lo hacía Ignacio González, porque entre otras cosas, aunque alrededor tenía algunas personas honradas en distintas consejerías, pues el primero que no era honrado era Ignacio González, y como tenía mucho que tapar, pues en fin, intentaba evitar por todos los medios que pudiera haber un pinchazo, como finalmente hubo cuando ya dejó la Comunidad de Madrid, pinchazos que han terminado entre otras cosas, con su ingreso en prisión. Yaya, además también asegura que González tiene una casa de 500 metros cuadrados, un dúplex, un ático. Bueno, Francisco Granados, en fin, entre líneas, pues ironiza sobre la situación patrimonial suya, al menos la que está registrada en el registro de la propiedad, y ahí lo que se ve es que el señor González pues tiene una casa en Madrid de 2,5 millones de euros y 500 y pico metros cuadrados, y tiene otra en Marbella valorada en 1,3, 1,4 millones de euros, y otros 496, otros 500 metros cuadrados. Y él lo compara con su chalet adosado en Valdemoro, que tiene 150 metros cuadrados, según nos ha declarado en la entrevista, ¿no? Y él lo contrapone de forma irónica y lanzando un mensaje también a ese multimillonario político que es Ignacio González. Y sin embargo defiende la presunción de inocencia de González en el canal de Isabel II, que es su enemigo íntimo. Bueno, el canal de Isabel II, pues ahí se han llevado a cabo y se han perpetrado todo tipo de fechorías, y todos se cubren a todos, y ahí nadie quiere tirar de la manta, porque lo que da la impresión en el canal de Isabel II es que ha sido un foco de corrupción tanto del gobierno presidido por Alberto Ruiz Gallardón como en el gobierno de Esperanza Aguirre, y no digamos ya en el gobierno del delincuente Ignacio González. Por tanto, yo creo que ahí nadie quiere tirar de la manta porque está envuelto y metido hasta el tato. Por último ya, ¿usted se cree que Granados asegura que no se acogió a la amnistía fiscal de Montoro? Bueno, si él dice que no se ha acogido a la amnistía fiscal de Montoro, habrá que creerle, porque esos son o se ha acogido o no se ha acogido. Eso no es una cosa que sea valorable u opinable, eso es o sí o no. Lo que yo sí puedo decir y digo es que en el año 2014, en febrero concretamente, yo saqué la cuenta que tenía en Suiza Francisco Granados en rigurosa primicia. ¿Y por qué la saqué? Porque las autoridades fiscales suizas, unos pocos meses antes, habían comunicado a las autoridades españolas que un político español, un personaje
relevante de la política española, llamado Francisco Granados, que en ese momento era senador, tenía una cuenta en Suiza. ¿Y eso qué significa? Que eso sería incompatible con que tuviera una cuenta en Suiza durante la amnistía fiscal, porque estaba viva en el año 2014 y la amnistía fiscal se llevó a cabo en el año 2012. Por tanto, si se hubiera acogido a la amnistía fiscal del año 2012, es imposible que las autoridades suizas en el 14 hubieran comunicado la existencia de esa cuenta suiza a las autoridades españolas. Pues Eduardo Inda, gracias por haber intervenido en este informativo y enhorabuena por esa nueva exclusiva. Muchísimas gracias y muy buenas noches desde OK Diario. Buenas noches. Y cada día se van desvelando nuevos escándalos sobre la trama de corrupción del caso Lezo. Directivos del canal de Isabel II en Latinoamérica financiaron campañas de políticos colombianos, entre los que se encuentra el actual presidente del país, Juan Manuel Santos. Al menos 3 altos cargos de AAA, la filial estrella de Colombia en la empresa pública madrileña, pagaron en el año 2010 un total de 75 millones de pesos para la campaña presidencial. We were informed by the institutions, SSM and the Resolution Board, of the successful resolution of Banco Popular last week, in line with the newly established resolution. De escuchar eran el aval del Eurogrupo a la intervención del Banco Popular, ya que los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona han abordado hoy los detalles de la compra y consideran que ese primer examen para la unión bancaria ha sido superado con éxito. Para analizar esta situación tenemos ya conexión con Alberto Hernández, analista de XTV. Señor Hernández, muy buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, ¿por qué no se vendió el Banco Popular cuando había ofertas que avalaban el poder hacerlo? Bueno, en principio se le ofreció el banco a varias entidades, pero por las informaciones que se manejan, al final fue solamente una oferta en firme, que fue la del Banco Santander, ¿no? Ahora el ministro Luis de Guindos echa balones fuera como si queriendo quitarse de en medio, pero realmente él fue el que ordenó al FROC que hiciese esa intervención. ¿No es así? Bueno, en verdad fue la Unión Europea, ¿no?, la que dijo que el Banco Popular se encontraba en una situación delicada. Hay que tener en cuenta sobre todo que el rescate vino después de que se avisara de que el Banco Popular no tenía liquidez para poder abrir las oficinas al día siguiente. Por tanto, es muy difícil echar las culpas al señor de Guindos en este caso. Pero entonces es evidente que la Administración tiene responsabilidad en esto. Bueno, a ver, es muy difícil, ¿no?, determinar quién tiene toda la responsabilidad en esto, ¿de acuerdo? Si la Administración, si la Presidencia. En este caso lo que hay que centrarse también es cuáles son los negocios del Banco Popular. Hoy conocimos que Emilio Saracho renuncia a más de 4 millones de indemnización, pero apenas lleva 3 meses en el cargo. ¿Cómo se explica esto? Bueno, en este caso no entramos a valorar, ¿no?, que él vaya a renunciar a esos 4 millones de euros. En principio pues puede ser por la opinión pública, por la presión pública, por su conciencia. Bueno, en este sentido no entramos a valorar eso. Sí. Por último, ¿fue Ángel Ron quien arruinó el banco? Bueno, es complicado, ¿no? En este sentido es muy difícil determinar quién tuvo la culpa de arruinar, ¿no?, el Banco Popular. En este sentido hay que centrarse sobre todo en que gran parte del negocio del Banco Popular está centrado sobre todo en el sector inmobiliario. Por tanto, ¿quién nos iba a decir, ¿no?, que el mejor banco que era el de los años 80, ¿no?, iba a verse en esta situación? Pues señor Hernández, gracias y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Y un apunte más antes de dejar la economía, porque hoy el ministro Luis de Guindos aseguró que se encuentra absolutamente abierto a declarar como testigo en el juicio por el caso Bankia tras la citación de la Fiscalía Anticorrupción anunciada este jueves. Yo de la salida a bolsa de Bankia, no sé si son ustedes conscientes que no era ministro de Economía, ¿no?, en el mes de junio-julio del año 11, ¿no? Pero por supuesto, todo lo que me pregunte, el supuesto de que definitivamente se decida, pues ya hice una declaración en lo que es la instrucción del procedimiento y por supuesto que estoy absolutamente abierto. Se le detuvo antes de ayer cuando salía del domicilio de su pareja sentimental
Y bueno, y a partir de ese momento se realizaron todas las diligencias judiciales que estaban acordadas previamente por parte del juzgado que entiende el asunto. Y bueno, y de momento no es que esto haya acabado, hay muchísimo ya, por eso se ha decretado el secreto. Es la rueda de prensa que esta misma mañana ha concedido la policía tras la detención del violador de La Paz, cuya identidad ha quedado confirmada. Es el otrora conocido como el violador del ascensor, un agresor sexual reincidente que acaba de ser detenido por la violación de 2 chicas de 17 y 24 años en los alrededores del hospital y por otras 2 tentativas. ¿Cómo es posible que este sujeto reincidente y no rehabilitado fuera puesto en libertad? ¿Cómo ha podido ocultarse de las fuerzas de seguridad del Estado? La policía ha desvelado esta misma mañana el modus operandi del violador y su perfil, que nos lo cuenta ya Alba Vila. Muy buenas noches. Muy buenas noches, María. Pues Pedro Luis Gallego, de 59 años, el hasta ahora conocido como violador del ascensor, había sido condenado en 1992 a 273 años de cárcel por 18 violaciones y 2 asesinatos. Cumplió prisión durante apenas 20 años y es que hay que recordar que nuestro Código Penal permite un máximo de 40 años de pena, independientemente de cuántos años contemple la condena. En 2013 salió de prisión por la derogación por parte del Tribunal de Estrasburgo de la doctrina Parot, 5 años antes de lo que le habría correspondido. Tras su puesta en libertad, el violador y asesino llevaba una vida apacible en Segovia, donde se alquiló una casa que convirtió en su base de operaciones. Allí nadie tenía conocimiento de sus antecedentes. Tenía novia, en cuya casa fue detenido, y se dedicaba también a pasear a un perro, un Yorkshire marrón. Irónicamente, en el edificio en el que vivía, una urbanización eminentemente familiar, vivían varios policías, bomberos y guardias civiles. Aseguraba estar en paro y su identidad no estaba reflejada en ninguna parte, ni siquiera en el contrato ni en el buzón. El piso fue alquilado a una persona mayor. Apenas se relacionaba con nadie más allá de su novia, una chica joven, rubia, con la que acostumbraba a tomar café en una cafetería. Pero veamos ya su modus operandi. Entre las 9 y las 10 de la noche, el agresor raptaba a las mujeres mayores de edad de entre 18 y 20 años. Las metía en el coche a punto de pistola, les vendaba los ojos, se las llevaba a su casa de Segovia, donde las violaba y las devolvía al punto donde las había recogido. La situación del piso dentro del edificio era a todas luces propicia para sus macabras intenciones. Situado en planta baja, al lado de la puerta de su casa, está la escalera que conduce al garaje común de todos los habitantes del bloque. Es decir, no necesitaba entrar por la puerta principal ni coger el ascensor para ser visto. Podía subir las escaleras, nada más aparcar el coche y entrar en su residencia con la víctima. Pues muchísimas gracias, Alba. Gracias. Y sin embargo, vean cómo en 2013 el líder de Izquierda Unida y socio de Pablo Iglesias, Alberto Garzón, celebraba la puesta en marcha en libertad de este depredador sexual. Decía literalmente: buena noticia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reafirmado la condena a España por violar los derechos en la doctrina Parot. No es la primera vez que uno de los violadores, asesinos o terroristas liberados en virtud de la derogación de la doctrina Parot vuelve a reincidir en sus delitos. Hay más casos y nos los cuenta ya Juan Ernesto Fluger. Muy buenas noches. Buenas noches, María. Pues sí, el caso del violador de La Paz, o violador del ascensor, como se le conocía en su etapa anterior de delincuente, no es el único de reincidente entre quienes se beneficiaron de la doctrina Parot. Tenemos casos como el de Antonio García Carbonell, que cumplió tan solo 18 de los 270 años que se le impusieron por condenas de violación, y que fue detenido solo unos meses después de haber sido puesto en libertad por esta derogación de la doctrina Parot por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por haber participado supuestamente en el asesinato de una anciana de 75 años. También el caso de Félix Vidal Anido, llamado el violador del Estilete, que habría violado en su etapa anterior, había abusado sexualmente, no fueron violaciones, a 56 niñas y mujeres de entre 3 y 26 años. Bueno, pues ha vuelto a ser detenido también unos meses después de su salida de prisión, en este caso por haber intentado abusar de una mujer a la que acompañó hasta su casa y intentó forzarla una vez que abrió la puerta de esta, poniéndole un punzón
para intentar consumar la agresión. O un caso más llamativo todavía, como el de Pedro Antonio Seco Martínez, alias El Seco, el asesino de Villarrobledo, que fue a la cárcel cumpliendo una condena de 90 años tras cometer 3 asesinatos entre el año 91 y 93. Se benefició de la derogación de la doctrina Parot y ya ha sido detenido en 2 ocasiones y se le han impuesto otras tantas condenas. La primera fue en Villarrobledo por intentar robar un vehículo con fuerza y tuvo una condena de 7 meses. Y poco después de salir de la cárcel en esa ocasión agredió a un vecino de la misma localidad, por lo que se le impusieron otros 10 meses de prisión. Ha vuelto a salir de la cárcel y se encuentra viviendo otra vez en la misma localidad castellano-manchega. Muchas gracias, Fluger. Y para analizar esta situación tenemos conexión telefónica con el abogado Miguel Durán. Señor Durán, muy buenas noches. Buenas noches, María. ¿Considera que la decisión del Gobierno del Partido Popular de derogar la doctrina Parot por recomendación de Estrasburgo fue un error? No, el Gobierno no tenía otro remedio. En realidad el Gobierno es el que resulta responsable de determinados aspectos de la política penitenciaria, pero quien toma las decisiones de ejecutar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue, en el caso de los etarras, fue la Audiencia Nacional, y en el caso de los, digamos, delincuentes comunes, en el sentido de que no sean terroristas, pues son los juzgados de vigilancia penitenciaria y son los juzgados, en definitiva, que han condenado. La doctrina Parot, para que la gente lo recuerde, venía a ser una reinterpretación de la regla segunda del artículo 70 del Código Penal, en el sentido de que los beneficios, en lugar de aplicarse los beneficios penitenciarios del antiguo Código Penal, en lugar de aplicarse al total de la pena, se iban descontando sucesivamente de las distintas penas. Era una interpretación ciertamente forzada, pero lo que hizo el Gobierno, en definitiva, o lo que hicieron los poderes públicos españoles fue darse mucha prisa, demasiada prisa quizá, en ejecutar la sentencia del TDH. Y el artículo 25 del Código Penal refleja que el objetivo de encarcelar a un delincuente no es el castigo, sino que es la reinserción. Pero ya se ha demostrado ampliamente que al menos 1 de cada 10 violadores no son reinsertables. ¿Por qué se insiste entonces? Porque yo creo que existe una equivocación a la hora de medir a todo el mundo por el mismo rasero. Es decir, es evidente que el artículo 25 de la Constitución española está hablando de que la finalidad de la pena no es solamente castigar o no es retributiva, sino que también es resocializadora. Pero ni el sistema penitenciario está suficientemente dotado, digámoslo con toda claridad, para hacer esas curas, esa labor, digamos, de resocialización, ni en muchos casos, por más medios que se pusieran a contribución de ellos, sería posible. Tengas en cuenta que, por ejemplo, este señor, el que ahora estabais hablando... ¿El violador del ascensor? El violador del ascensor incluso se ha negado a recibir tratamiento psicológico. Lo que ocurre es que las juntas penitenciarias, las juntas de calificación, no pueden hacer otra cosa que ejecutar lo que en definitiva marca la legislación vigente. Y cuando un señor llega al final de su cumplimiento, pues tiene que ser puesto en libertad. Pero entonces... Sí. Discúlpeme, señor Durán, ¿la prisión permanente revisable sería una solución para estos casos, como asegura el ministro catalá? A mi modo de entender, sí. Esto es una discusión entre penalistas. La doctrina tiene distintas formas de entenderlo, pero lo que sí es cierto es que a falta de mecanismos suficientemente garantes para el común de la sociedad, en tanto no se encuentre otra solución, lo que es evidente es que personas que se demuestran absolutamente reincidentes y sobre las que el sistema no puede garantizar protección al común de los mortales, al común de los ciudadanos, algo hay que hacer, y desde luego la prisión permanente revisable a mí no me parece una solución desechable, ni mucho menos. ¿Cree que en España habría que crear un registro público de violadores, como ya existe en otros países? A ver, los registros públicos se crean incluso ahora pues para morosos y demás. Yo creo que sí, yo sinceramente creo que
el común de la gente digamos convencional, que no incurre en esas actitudes, merece que se adopten todas las medidas. Nuestras mujeres, que tanto les preocupan a determinados políticos en cuanto a la violencia de género y demás, nuestras mujeres merecerían también que hubiera sistemas preventivos de suficiente garantía. Yo lo incardinaría justamente en eso. Pues señor Durán, muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros. Un abrazo. Y después de haber abordado un tema tan delicado como son las agresiones sexuales y las violaciones, presten atención a las palabras de la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, Clara Serra, que afirma que las mujeres desean ser violadas y humilladas. Precisamente por pensarlo en toda su complejidad, antes hablábamos de la humillación. Yo creo que hay que asumir que en la medida justamente en que los deseos no son constituidos por uno mismo, incluso que el patriarcado puede estar ahí detrás de los deseos de las mujeres, la humillación es una cosa que las mujeres pueden desear. Y cuando digo humillación quiero decir, existe la fantasía de violación, existe la fantasía del sexo con violencia, etcétera, etcétera. Y esto no es una cuestión marginal y tampoco, insisto, es una cuestión de deseo masculino. Eduardo, ¿crees que Clara Serra ha hablado con alguna mujer víctima de alguna violación para hacer estas declaraciones? Para estar tan perturbada no ha mantenido ningún tipo de conversación con ninguna víctima, seguro. Envolviendo la atrocidad en ese discurso pretenciosamente científico, tan característico de los comunistas, cuya dialéctica es capaz no ya de explicar, sino de justificar la barbarie, reduciéndola a una derivada de la lucha de clases originada en la asunción de la sumisión por parte de la víctima como una consecuencia de siglos de explotación, la diputada comunista de Podemos, Clara Serra, carga la responsabilidad de la violación no en el canalla que profana el cuerpo de una mujer, sino en el deseo íntimo, onírico y genuinamente femenino que late entre los pliegues del subconsciente de ser violadas, de someterse al macho brutal que profana sus cuerpos, quizá contra su burguesa voluntad, pero no contra sus más oscuros deseos. Según Clara Serra, comunista perturbada por el materialismo dialéctico, muchas mujeres violadas desean ser violadas porque la violencia a las que las someten sus violadores las excita sexualmente. Es repugnante. Clara Serra y su discurso pretenciosamente científico son repugnantes porque es el mismo discurso que construye el violador. La violé porque me la estaba pidiendo, lo estaba deseando. Se ha vestido así para que la violen. Con ese vestido ceñido y esos tacones me está pidiendo que la viole y me está diciendo qué es lo que más desea. Ese es el discurso con el que todos los violadores justifican sus crímenes. El mismo discurso, exactamente el mismo que el de la diputada comunista Clara Serra. Y en página internacional, la policía británica detiene a un hombre armado con un cuchillo frente al Parlamento británico. Según ha informado Scotland Yard en un escueto comunicado, el arresto se ha producido hacia las 11 de la mañana y el detenido es un hombre de unos 30 años. Y una noticia que está causando mucho revuelo en todo el mundo. Rusia asegura haber matado a Abu al-Baghdadi, el líder del Estado Islámico. Aunque el Ministerio de Exteriores ruso aún está intentando verificarlo, se piensa que el líder se encontraba en una reunión de jefes terroristas cuando la aviación militar rusa atacó el lugar. Para analizar el alcance y la veracidad de esta noticia, tenemos conexión con Bruno Navarro, especialista en seguridad internacional y geoestrategia. ¿Usted cree que de verdad hayan matado al Baghdadi cuando ya lo han dado por muerto en 8 ocasiones? Buenas noches. Creérmelo me lo creo, sencillamente porque los rusos no están diciendo que han matado al Baghdadi, sino que puede que hayan matado al Baghdadi, con lo cual, si ellos mismos tienen la duda, el comunicado es creíble. No me estoy creyendo que lo han matado, me estoy creyendo que podrían haberlo matado. ¿Cómo lo valoro? Lo valoro con la cautela que ellos mismos están utilizando. Ellos, como ya acabo de decir, no dicen que lo hayan matado, dicen que podría haber ocurrido, y tampoco lo están diciendo hoy, pero lo están investigando desde hace 19 días. Estamos hablando de un bombardeo ruso del 28 de mayo, hace mucho tiempo. Hoy, sin embargo, lo que ha sacado a la luz es la posibilidad, según sus investigaciones, de que pudiera haber muerto allí, pero lo llevan investigando mucho tiempo. Ya veremos si al final es cierto o si al final se sabe, sencillamente, tanto en un sentido como en otro. Es un bombardeo muy exitoso de la aviación rusa, es bastante lógico,
puesto que son las ventajas de trabajar mano a mano con el ejército sirio, que es el ejército legítimo del país, y por lo tanto tienen acceso los rusos a toda la información sobre el terreno de la que solo disponen las fuerzas sirias. Con estas informaciones obtuvieron datos sobre una importante reunión de alto nivel en Raqqa, en la capital del Estado Islámico, en la que se iba a debatir los posibles planes de salida, de escapada, de huida de Raqqa una vez se terminara el cerco y hubiera y la batalla tocara su fin. En esta reunión, en teoría, iba a estar al-Baghdadi y verificaron por medio de drones y aviones no tripulados la veracidad de la información, y una vez que la obtuvieron lanzaron a sus bombarderos que fueron tremendamente letales. Han calculado los rusos, también es un cálculo de ellos, unos 330 muertos del Estado Islámico, entre los cuales habría 30 mandos, tanto altos, posibilidad de que fuera al-Baghdadi, el emir de Raqqa, es decir, el jefe de la capital, el jefe de seguridad, etcétera. Bueno, grandes, y otros 300 combatientes, digamos, normales. Lo dicho, son cautos y por lo tanto los demás tenemos que serlo también. En una valoración distinta, sí que añadiría que si al-Baghdadi, el cruel y miserable al-Baghdadi, fuera un gato, ya habría consumido sus 7 vidas, puesto que esta será la 8ª vez en la que se le dé por muerto. La 7ª fue hace pocos días, en este mismo mes de junio. Por lo tanto, esta es la 8ª vez que se le da por muerto. Y bueno, visto desde este prisma, tendríamos que ser bastante cuidadosos a la hora de afirmar que ha muerto. Vamos a esperar que dan de sí las investigaciones de los rusos y bueno, a ver si esta vez hay suerte. Y en nuestra sección de tendencias saludamos ya a nuestra periodista Laura Fernández Cañas. Buenas noches. María, buenas noches. Que hoy nos vas a hablar de cómo ha sido esa primera visita oficial, ese primer viaje que ha tenido el matrimonio Macron. Exactamente, el primer viaje del polémico matrimonio Macron. Recordemos que durante las elecciones francesas fueron uno de los que se robaron todo el protagonismo a este evento nacional, y era pues por la diferencia de edad que tiene Brigitte Macron con su marido y sobre todo porque ella siempre nos deslumbraba con estos looks maravillosos. Que es la misma edad que se llevan Melania y Trump. Exacto, pero que nadie la llevan de forma diferente, eso es verdad también. Y bueno, nos tenía Brigitte Macron acostumbrados a estos looks espectaculares, pero en su primer viaje oficial a Marruecos nos ha decepcionado. Se ha limitado a usar vestidos cortos y blancos. Igual ha repetido el mismo estilo en París, lo que nos ha dejado con ganas de ver todos esos colores, ese estilo afrancesado con el que nos deslumbraba durante los eventos electorales franceses. Quizás para no llamar tanto la atención, ¿o? A lo mejor porque ya había llamado tanta la atención durante el proceso electoral, que a lo mejor es su manera de quedarse, pues sí, de forma educada en un segundo plano, de forma educada, pero con muy poco estilo, eso sí. Hablando también de estilos y de gente pues de la que nos gusta cotillar, por así decirlo, en el último debate de la moción de censura, el sastre del rey se ha dedicado a juzgar o a criticar los looks de Mariano Rajoy, Albert Rivera y Pablo Iglesias, los protagonistas sin duda de este debate. Tengo que decirte, Mariano Rajoy ha sido el que ha salido mejor parado. Ha criticado solo que el presidente ha ido vestido como si fuese a un funeral. El traje era muy oscuro, la bufanda era muy oscuro, por lo tanto, pues no era lo adecuado. Bueno, es que le estaban censurando, Laura. Pero no estaba siendo censurado, tenía que haber ido con un color más vivo para decir, oye, no me vais a censurar. Pero bueno, él ya estaba preparando por si acaso las cosas hubiesen salido mal. Por otro lado, Albert Rivera. Muchos criticaron el hecho de que no llevase corbata, pero el sastre del rey Juan Carlos dice que le parece adecuado porque es pues un candidato, es el presidente de Ciudadanos y es muy joven y va totalmente Siempre dicen que va muy en su estilo. Albert Rivera, que siempre suele acertar. Pero que iba muy embutido. Esa fue la crítica literal del sastre del rey y bueno, de otras muchas personalidades de la aristocracia. Y ha dicho que, como siempre, Albert Rivera va ajusta mucho la chaqueta, se ajusta mucho los pantalones y los lleva un poco al límite. Va a la moda. Pero eso sí, que el azul del traje era precioso.
Por otro lado, Pablo Iglesias, lo estamos viendo. El sastre del rey ha resaltado que el color era bonito. Ha sido lo único bueno que ha dicho del atuendo de Pablo Iglesias, y es que no era para menos, porque Pablo Iglesias llevaba una chaqueta 4 tallas más grandes que la suya. Dicen, he leído que la chaqueta era de Vigo, de Galicia. No sé cómo tenéis el tallaje en Vigo, pero el sastre del rey ha dicho que esta chaqueta no le quedaría bien ni a Schwarzenegger. O sea que imaginémonos la cantidad de tallas por encima que llevaba Pablo Iglesias en este debate. Le quedó grande la chaqueta y le quedó también grande la moción de censura, por lo que hemos visto en los resultados. Así que bueno, el color ha sido lo acertado, la textura pues ha sido un tejido muy caluroso para la época del año y sobre todo teniendo en cuenta la ola de calor que estamos viviendo. Era una combinación de lana y mezcla que es más propia de invierno que de verano. Pues vamos con más temas, Laura. ¿Qué nos traes? Más temas. Bueno, para que no nos pase esto, para que no nos tenga que criticar ningún sastre del rey a nosotras, os voy a contar unos tips. Todas estamos obsesionadas con Instagram, con nuestras bloggers favoritas. ¿Cómo podemos hacer en puntos muy básicos para no fallar y triunfar como nuestras bloggers favoritas? Punto número 1, camiseta y pantalón oversize. Vamos a dejar todo lo ceñido a un lado y vamos a darle la bienvenida a todas estas texturas abiertas que dan la sensación de brisa. Número 2, accesorios que no son accesorios. ¿A qué nos referimos? A las camisetas con mensaje y a las gafas de sol divertidas, con dibujo. Vamos a perderle el miedo a llevar también los colores y los dibujos a la cara. La manga larga. No vamos a estrenar la manga larga esta temporada, pero la vamos a desabotonar, vamos a abrirla y dejar verse los hombros. Pues muchísimas gracias, Laura. Nos quedamos con todos tus tips. Ya nos tenemos que despedir, se nos acaba el tiempo como siempre. Les dejamos con tiempos modernos, luego con gracias por la semana y a las 10 como siempre, el gato al agua. Que tengan una feliz semana. Volvemos en 2 minutos. Solnatura es un centro de naturopatía, alimentación saludable y complementos alimenticios. Su misión es la de ayudar a las personas a obtener calidad de vida a través de pautas de alimentación correctas y complementos alimenticios de máxima calidad. Nuestra especialidad es la elaboración de programas de mejoramiento personalizados y enfocados a nutrir y fortalecer el organismo. El equipo humano de Solnatura está compuesto por naturópatas y médicos con amplia experiencia en este campo y sus métodos son siempre naturales, preventivos y respetuosos con el medio ambiente. En Solnatura te vamos a ayudar. Llama ya al 91 31 31 409. Estamos en la calle Conde de Aranda 13, Metro Retiro. Soy María Jesús Barreñada, presidenta de Aredos Abogados, doctora en Derecho, abogada y abogada rural. Si tienes un problema jurídico, no dudes en contactar con nosotros, te lo solucionaremos. Este despacho ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia Profesional porque defendemos tus derechos, financiamos tus procedimientos, tu problema jurídico lo hacemos nuestro y te lo solucionamos. ¿Qué es para vosotros informar? Pues contar la verdad. Eso, sin influencias, sin miedos. Aunque os desacrediten por estar donde estáis. Es el riesgo que corremos. A ti no te han llamado ultra ni insultado por la calle. El problema está en que hasta los políticos quieren que comas de su mano. Y si no lo haces, hasta luego. ¿Y entonces qué hacemos? Seguir siendo nosotros. Mantener nuestra identidad. Ser intereconomía, al precio que sea. Si els referèndums es guanyen per qui té un vot més que l'altre. Un vot més que l'altre. Que significa com està usted, és un do. Però nosaltres estem disposats a pactar amb l'Estat, si l'Estat vol pactar, altres majories. Y tú más esta Englishman, que tú es un do, en inglés, sexta mi hermana. Gracias por nada, con José Antonio Fuster. De lunes a viernes a las 10 menos cuarto. Solo en Intereconomía, ¿eh?